Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar todo lo que creías saber sobre el verdadero equilibrio de poder en el mundo. Un avión militar ruso acaba de realizar una maniobra que ha puesto en jaque a la Marina de Estados Unidos. Y lo más inquietante no es lo que sucedió, sino el aterrador silencio que siguió después. Imagina esto: un caza ruso intercepta un destructor estadounidense en aguas internacionales. No fue un simple sobrevuelo de reconocimiento, no fue una coincidencia fortuita, fue algo mucho más escalofriante. El piloto ruso activó su radar de puntería, fijando digitalmente el objetivo sobre el buque de guerra más avanzado de la flota estadounidense. Para aquellos que no comprenden el lenguaje militar, esto es el equivalente a apuntar un arma cargada directamente a la cabeza de alguien con el dedo en el gatillo, un segundo, una decisión, una orden, y ese destructor podría haber desaparecido del mapa junto con cientos de marinos estadounidenses. Y aquí viene lo verdaderamente perturbador. El Pentágono apenas respondió, sin amenazas teatrales, sin conferencias de prensa dramáticas, sin movilización de fuerzas, solo un reconocimiento discreto, casi avergonzado, de que algo había ocurrido. ¿Por qué la nación militarmente más poderosa del planeta respondió con un susurro cuando debería haber rugido? La respuesta a esa pregunta revela una verdad tan incómoda que nuestros líderes harían cualquier cosa para mantenerla oculta del pueblo estadounidense. Durante décadas nos han vendido una mentira cuidadosamente elaborada: la supremacía militar indiscutible de Estados Unidos, la idea de que ninguna nación se atrevería a desafiarnos, de que el poder estadounidense es absoluto e incuestionable. Hollywood ha reforzado este mito con películas donde un solo portaaviones estadounidense derrota flotas enemigas enteras. Los políticos lo repiten en cada discurso, prometiendo que nadie puede tocarnos, que somos invencibles. Pero lo que acaba de suceder en el Mar Negro destroza esa ilusión en mil pedazos. Este no fue un incidente aislado de un piloto ruso imprudente. Fue un mensaje calculado, frío y deliberado que Moscú envió directamente a Washington. Un mensaje que dice: sus límites son nuestra realidad, su presencia aquí no es bienvenida, y si continúan empujando, descubrirán exactamente cuánto poder real tienen cuando están a miles de kilómetros de casa, operando en nuestro patio trasero. Antes de que puedas comprender la gravedad total de este momento histórico, necesitas entender la intrincada red de decisiones, mentiras y provocaciones que nos trajeron hasta aquí, porque nada de esto ocurrió por casualidad. Esta crisis fue fabricada, pieza por pieza, por décadas de arrogancia occidental, codicia corporativa y una obsesión peligrosa con la dominación global que ha cegado a nuestros líderes ante las consecuencias catastróficas de sus acciones. Estamos parados al borde de un precipicio que podría desencadenar el tipo de conflicto que ninguna generación anterior ha experimentado. Un conflicto del cual no habría ganadores, solo cenizas. Retrocedamos en el tiempo hasta 1991, un momento que debió haber marcado el comienzo de una era de paz sin precedentes. La Unión Soviética, el coloso que había desafiado a Occidente durante casi medio siglo, se derrumbó no por invasión externa, sino desde dentro. El pueblo ruso, cansado de las mentiras comunistas, del control totalitario, de la escasez económica, dijo basta. Derribaron el sistema, abrieron sus puertas,
extendieron sus manos hacia Occidente con una esperanza genuina de cooperación, de amistad, de un nuevo comienzo. Imaginad ese momento, esa extraordinaria oportunidad histórica, Rusia, debilitada pero esperanzada, buscando una asociación real con Estados Unidos y Europa. ¿Y qué hicimos con ese momento precioso? Lo traicionamos, lo explotamos con una crueldad que aún resuena en la conciencia colectiva rusa. En lugar de ayudar a Rusia a estabilizarse, a construir instituciones democráticas sólidas, a integrar su economía en el sistema global de manera justa y equitativa, Washington vio una oportunidad para dominar. Las reformas económicas que Estados Unidos impulsó no fueron diseñadas para ayudar al pueblo ruso, sino para enriquecer a un pequeño círculo de oligarcas, mientras millones de rusos ordinarios caían en una pobreza desesperante. La esperanza de vida se desplomó, los ahorros se evaporaron, la desesperación se apoderó de una nación que había esperado tanto más. Y mientras Rusia sangraba, mientras su gente sufría, la OTAN, esa alianza militar creada específicamente para contener a la Unión Soviética, comenzó a expandirse inexorablemente hacia el este, tragándose país tras país, acercándose cada vez más a las fronteras rusas. Ahora, escucha esto con atención porque es crucial. A Mikhail Gorbachev, el líder soviético que supervisó la disolución pacífica de la Unión Soviética, le prometieron explícitamente que la OTAN nunca se expandiría hacia el este. No una pulgada hacia el este, le dijeron. Esas fueron las palabras exactas de los diplomáticos occidentales. Gorbachev confió en esas promesas cuando firmó los acuerdos que permitieron la reunificación alemana. Confió en la palabra de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, y esa confianza fue traicionada de la manera más brutal posible. No solo la OTAN se expandió hacia el este, sino que lo hizo con un entusiasmo casi sádico, incorporando Polonia, Hungría, la República Checa, los estados bálticos, acercándose cada vez más a Moscú. Cada expansión fue como clavar otro cuchillo en la espalda de Rusia, un recordatorio de que las promesas occidentales no valían el papel en el que estaban escritas. Hubo voces de advertencia, sabias voces que predijeron exactamente lo que sucedería si continuábamos por este camino temerario. George Kennan, el brillante diplomático y estratega estadounidense que literalmente había diseñado la política de contención original durante la Guerra Fría, advirtió que expandir la OTAN hacia las fronteras de Rusia sería el error más fatídico de la política estadounidense en toda la era posterior a la Guerra Fría. Kennan, con décadas de experiencia en relaciones con Rusia, sabía que esta política inflamaría el nacionalismo ruso, destruiría cualquier posibilidad de cooperación genuina y sentaría las bases para un conflicto futuro. Sus palabras fueron proféticas, pero fueron ignoradas. Washington no quería escuchar advertencias de prudencia, quería victoria total, dominación completa, un mundo unipolar donde Estados Unidos dictara términos a todos los demás. Avancemos hasta el año 2008, la cumbre de la OTAN en Bucarest, Rumania. Allí, funcionarios estadounidenses presionaron agresivamente para que Ucrania y Georgia recibieran una promesa de futura membresía en la OTAN. Esto no era solo otra expansión de la alianza, era cruzar la línea roja más brillante y más importante que Rusia jamás había trazado. Ucrania no es solo otro país vecino para Rusia, es algo mucho más profundo, mucho más existencial. Culturalmente, Ucrania y Rusia están entrelazadas de maneras que Occidente apenas comprende. Kiev es considerada la cuna de la civilización rusa. Millones de rusos étnicos viven en Ucrania.
El idioma ruso se habla ampliamente allí. Las familias están divididas entre ambos países. Económicamente, Ucrania ha sido históricamente crucial para Rusia. Y estratégicamente, Ucrania es el colchón geográfico que protege a Rusia de invasiones occidentales, algo que ha ocurrido repetidamente a lo largo de la historia. Napoleón, Hitler, todos pasaron por ese corredor. Vladimir Putin en esa cumbre de Bucarest no dejó espacio para malentendidos. Dijo a los líderes occidentales con una claridad absoluta que la membresía de Ucrania en la OTAN era completamente inaceptable para Rusia, que sería tratada como una amenaza existencial directa a la seguridad nacional rusa. No fue una amenaza velada, fue una advertencia clara sobre dónde estaban los límites, y sin embargo, esa advertencia fue descartada con arrogancia. Los funcionarios estadounidenses respondieron con sermones sobre el derecho de cada nación a elegir sus propias alianzas, aunque Estados Unidos ha derrocado repetidamente gobiernos en América Latina, Medio Oriente y África, precisamente porque eligieron alianzas que no nos gustaban. La hipocresía era tan flagrante que resultaba casi cómica si no fuera tan peligrosa. Piensa en esto por un momento. ¿Qué haría Estados Unidos si México invitara a China a instalar bases militares a lo largo de la frontera con Texas? ¿Qué haría Washington si misiles chinos apuntaran a ciudades estadounidenses desde Tijuana o Ciudad Juárez? ¿Toleraríamos eso incluso por una hora? Absolutamente no. Habría una respuesta militar inmediata y masiva, y todos lo sabemos. Pero cuando Rusia expresó preocupaciones idénticas sobre la OTAN acercándose a sus fronteras, sobre misiles estadounidenses potencialmente desplegados en Ucrania, apuntando a Moscú con solo minutos de tiempo de vuelo, se les dijo que se callaran, que no tenían derecho a preocuparse, que el mundo moderno no funciona así. Esta hipocresía descarada no solo es moralmente repugnante, es estratégicamente suicida. Llegamos entonces al año 2014, un punto de inflexión que aún reverbera hoy. Después de meses de protestas en Kiev, el presidente electo de Ucrania, Víctor Yanukovych, un líder con el que Moscú podía negociar, fue derrocado en lo que fue esencialmente un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses de alto rango estuvieron en las calles de Kiev apoyando a los manifestantes. Conversaciones telefónicas filtradas revelaron que diplomáticos estadounidenses estaban literalmente eligiendo quién formaría el próximo gobierno ucraniano. Esto no fue democracia en acción, fue un cambio de régimen orquestado y Rusia lo vio exactamente como lo que era, una toma hostil de su vecino más estratégicamente importante por parte de Occidente. La respuesta de Rusia fue rápida y decisiva. Tomaron Crimea, la península que alberga la base naval rusa de Sebastopol, hogar de su flota del Mar Negro durante más de 200 años. La población de Crimea es abrumadoramente de habla rusa y la evidencia histórica muestra que una gran mayoría prefería estar bajo gobierno ruso que ucraniano. Ahora, antes de que alguien me malinterprete, no estoy justificando la anexión de Crimea. Lo que estoy diciendo es que para entender por qué sucedió, debemos mirar el contexto completo. Para Rusia, perder Crimea era absolutamente inaceptable. Era como si Estados Unidos perdiera Pearl Harbor o Norfolk. Era una cuestión de supervivencia estratégica nacional. Lo que siguió fue aún más devastador. 8 años de guerra brutal en el este de Ucrania, en las regiones de Donetsk y Lugansk, donde las comunidades de habla rusa se rebelaron contra el nuevo gobierno en Kiev.
El ejército ucraniano, entrenado y equipado por Estados Unidos y la OTAN, bombardeó áreas pobladas. Miles de civiles murieron. Ciudades fueron reducidas a escombros. Niños crecieron escuchando explosiones como parte de su vida diaria. Y durante todo este tiempo se firmaron acuerdos diplomáticos, los acuerdos de Minsk, que supuestamente pondrían fin a la violencia. Pero estos acuerdos nunca se implementaron honestamente. Años después, líderes occidentales como Angela Merkel y François Hollande admitieron abiertamente que nunca tuvieron la intención de hacer cumplir Minsk, que simplemente querían ganar tiempo para armar a Ucrania más completamente. Déjame repetir eso, la diplomacia no se usó para prevenir la guerra, se usó como una cortina de humo para prepararse para una guerra más grande. Para cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, toda confianza entre Moscú y Occidente se había evaporado completamente. Rusia había visto cada promesa rota, cada acuerdo violado, cada advertencia ignorada. Desde su perspectiva, habían agotado todas las opciones diplomáticas. Nuevamente, y no puedo enfatizar esto lo suficiente, esto no excusa la invasión. La guerra que Rusia desató sobre Ucrania ha causado un sufrimiento humano inimaginable. Ciudades enteras han sido destruidas, cientos de miles han muerto, millones han sido desplazados. El trauma generacional durará décadas. Eso es innegable e imperdonable. Pero si queremos evitar que conflictos similares ocurran en el futuro, si queremos prevenir una escalada que podría llevar a una guerra nuclear, entonces debemos entender cómo llegamos aquí. Debemos reconocer que las acciones de Estados Unidos, nuestras decisiones políticas, nuestra arrogancia estratégica, jugaron un papel directo en crear las condiciones que hicieron posible esta guerra. Y ahora volvamos al momento que abrió esta discusión. Ese avión ruso fijando su radar de puntería en un destructor estadounidense en el Mar Negro. ¿Por qué es tan significativo este incidente aparentemente menor? Porque simboliza una verdad mucho más grande que Washington no quiere admitir. Revela que el poder estadounidense, por más impresionante que sea en papel, tiene límites muy reales cuando opera en regiones donde otras potencias tienen intereses vitales en juego. Ese piloto ruso no actuó por capricho. Recibió órdenes de mostrar a Estados Unidos que su presencia en el Mar Negro no es bienvenida, que Rusia está dispuesta a defender lo que considera su esfera de influencia legítima y que si Washington continúa empujando, las consecuencias serán graves. El silencio del Pentágono después de este incidente es ensordecedor y revelador. ¿Por qué no hubo una respuesta fuerte? ¿Por qué no hubo amenazas de represalias, movilización de fuerzas adicionales, declaraciones dramáticas sobre defender intereses estadounidenses? Porque los planificadores militares en Washington entienden algo que los políticos se niegan a decirle al pueblo estadounidense, que en una confrontación real con Rusia en su propio patio trasero, especialmente sobre Ucrania, Estados Unidos no tiene una buena opción militar. Rusia posee el arsenal nuclear más grande del mundo. Tienen armas hipersónicas que pueden evadir nuestros sistemas de defensa antimisiles. Su doctrina militar permite explícitamente el uso de armas nucleares tácticas si enfrentan una amenaza existencial a su territorio o soberanía. Y lo más importante, tienen la voluntad política para escalar de maneras que Estados Unidos no tiene. Piensa en lo que está realmente en juego aquí. Para Rusia, Ucrania es una cuestión existencial de supervivencia nacional. Creen genuinamente que si pierden allí, si la OTAN se instala en Ucrania, su existencia como gran potencia independiente terminará. Para Estados Unidos,
Ucrania es importante geopolíticamente, seguro, pero no es una cuestión de supervivencia nacional. Los estadounidenses no van a tolerar que sus ciudades sean incineradas en una guerra nuclear sobre quién controla Donetsk o Kharkov. Y Putin lo sabe, los generales rusos lo saben, y por eso ese piloto pudo fijar su radar de puntería en nuestro destructor, sabiendo que no habría una respuesta militar significativa. Este desequilibrio en los intereses en juego es lo que hace que esta crisis sea tan peligrosa. Rusia está dispuesta a ir más lejos, a asumir mayores riesgos, a sufrir más daño porque creen que están luchando por su supervivencia. Estados Unidos, aunque más poderoso en términos absolutos, está luchando por objetivos vagos y cambiantes que nuestros líderes ni siquiera pueden articular claramente. ¿Estamos en Ucrania para defender la democracia? Si es así, ¿por qué apoyamos a regímenes autoritarios en todo el mundo cuando sirve a nuestros intereses? ¿Estamos allí para debilitar a Rusia? Si es así, ¿qué sucede cuando un Rusia debilitado y desesperado decide que no tiene nada que perder? Estamos allí para defender el principio sagrado de que las fronteras no pueden cambiarse por la fuerza. Si es así, ¿cómo explicamos Irak, Libia, todas las veces que violamos la soberanía de otros países? La terrible verdad es que nuestros líderes no tienen respuestas claras a estas preguntas, no porque sean estúpidos, sino porque la política exterior estadounidense hacia Rusia y Ucrania nunca ha sido impulsada por una estrategia coherente. Ha sido impulsada por la inercia institucional, por el complejo militar industrial que obtiene ganancias de conflictos interminables, por políticos que confunden la dureza con el liderazgo y por una clase de expertos en política exterior que nunca han enfrentado consecuencias personales por estar catastróficamente equivocados. Y mientras nuestros líderes juegan con fuego, mientras provocan a una potencia nuclear en su propio patio trasero, mientras ignoran soluciones diplomáticas que podrían evitar un desastre, ¿quién paga el precio? No son los funcionarios del Pentágono sentados en sus oficinas seguras. No son los contratistas de defensa que ganan miles de millones con esta crisis. No son los políticos que pronuncian discursos fogosos sobre defender la libertad. No, los que pagan son los jóvenes ucranianos muriendo en trincheras embarradas, las familias rusas que pierden a sus hijos, los civiles atrapados en el fuego cruzado de una guerra que nunca debió suceder. Y potencialmente, si esto se sale de control, seríamos nosotros, el pueblo estadounidense, cuando las ciudades estadounidenses se conviertan en objetivos en un intercambio nuclear que nadie puede ganar. Estamos viviendo en el crepúsculo del momento unipolar estadounidense, ese breve periodo después de la Guerra Fría, cuando fuimos la única superpotencia, cuando podíamos dictar términos al resto del mundo. Ese momento está terminando, no porque nuestros enemigos nos derrotaran militarmente, sino porque nuestros propios líderes desperdiciaron esa ventaja con decisiones imprudentes, aventuras militares fallidas y una arrogancia que alienó a aliados y adversarios por igual. Irak, Afganistán, Libia, Siria, ahora Ucrania, cada uno de estos conflictos nos ha dejado más débiles, no más fuertes. Hemos gastado billones de dólares, hemos perdido miles de vidas estadounidenses, hemos matado a cientos de miles de civiles en otros países. ¿Y qué hemos ganado? ¿Está el mundo más estable? ¿Está el mundo más pacífico? ¿Está el mundo más seguro? La respuesta a todas estas preguntas es un rotundo no. Mientras procesamos todo esto, mientras absorbemos la magnitud de los riesgos que enfrentamos y las oportunidades que hemos desperdiciado, una cosa debe quedar absolutamente clara.
Este camino en el que estamos no conduce a ningún lugar bueno, conduce a más conflicto, más inestabilidad, más sufrimiento y potencialmente a una catástrofe que haría que todas las guerras anteriores parezcan disputas menores. El momento de cambiar de rumbo es ahora, antes de que sea demasiado tarde, antes de que un error, un malentendido, un cálculo erróneo desencadene algo que nadie puede detener. Nuestros hijos y nietos nos juzgarán por las decisiones que tomemos en este momento crítico. Elijamos sabiamente, exijamos mejor de nuestros líderes y neguemos a aceptar el camino fácil de la guerra cuando el camino difícil de la paz todavía está disponible. Esto concluye nuestro análisis profundo sobre uno de los momentos más peligrosos en las relaciones internacionales modernas. Si este contenido te ha hecho pensar, te ha perturbado, te ha hecho cuestionar las narrativas que normalmente consumes, entonces ha cumplido su propósito. Comparte este mensaje con todos los que conozcas. La verdad necesita ser escuchada, especialmente cuando es incómoda. Suscríbete a Wolf Económico, Fans Club, para más análisis que desafían el pensamiento convencional y revelan las realidades que los poderosos prefieren mantener ocultas. El futuro de nuestro mundo depende de ciudadanos informados que se niegan a ser engañados. Sé uno de ellos.